Muy bien. ¿Qué es o cuál es el objetivo que el apóstol Pablo está presentándose en estos versículos? Quiero introducir diciéndoles que los versículos que vamos a estudiar están divididos en dos partes importantes. Del verso 13 hasta el verso 16 podemos ver el comportamiento que debemos de tener los hermanos entre nosotros, los cristianos. Pero también hacer una atención con los versículos número 15 y 16, porque desde la semana pasada yo les estimé que estos versos parecen que se pueden aplicar a la iglesia, pero también se pueden aplicar a personas fuera de la iglesia. Vuelvo a definir esto, ponga atención. Cuando yo hablo del amor entre hermanos, estoy hablando del amor que debemos de ejercer como congregación a todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, a los que estamos en la congregación y aquellos que no son de la congregación, pero son hermanos en Cristo. En ese sentido, Pablo ha desarrollado los principios que estudiamos anteriormente, pero los versículos 15 y 16, parecería que son de aplicación general, es decir, no solamente se le pueden aplicar a los cristianos, sino que también deben los cristianos aplicárselos a los que no creen en Cristo. Esto es bien importante. ¿Por qué? Hay un énfasis. ¿Cuál es el énfasis? Pablo quiere que lo que vea la gente en la iglesia sea diferente de lo que ven en el mundo. Cuando la gente quiera saber qué es el amor, debe de buscar la iglesia, porque en la iglesia va a encontrar algo que no hay afuera, que es amor, el amor de Dios. Amén. Muy bien, vuelvo a repetir, el primer énfasis es, Pablo desea que la práctica del amor mutuo sea un ejemplo a todos aquellos que no conocen de Cristo. De tal manera que si aquellas personas que no conocen de Jesús vean la congregación, vean la iglesia, noten en nosotros una diferencia entre los que no son cristianos y los que somos cristianos. Amén. Veamos entonces la primera de las observaciones. El verso número 13 nos habla de lo primero que tendría que ver la gente del mundo en nosotros como iglesia. La palabra amor fraternal, el amor entre hermanos, la expliqué la semana pasada. Si usted nota, cuando retrocedemos un poquito en el verso 9, léalo ahí en el 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, Pablo comenzó hablando del amor, pero después de eso, inmediatamente después, nos quiso explicar el amor entre hermanos. Vea lo que dice el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, ¿qué significa eso el amor fraternal? La palabra en griego es filostorge. Filostorge quiere decir la capacidad que me da a mí el Señor de poder amar a una persona que no es mi sangre, pero tratarlo como alguien que es mi hermano en sangre. Yo estoy consciente, ciertamente, que hay personas en este lugar que no son hijos de mi propia descendencia, ni tampoco tienen mi propia genética ni mi sangre. Pero lo que el Señor quiere mostrarnos es que óigame bien, las líneas que nos unen de la sangre de Jesús son más fuertes incluso que las fibras de amor que nos unen con nuestras propias familias. Es por eso que habemos personas aquí que nos tratamos mucho mejor que como nos tratamos con nuestros hermanos en sangre. Es por eso que en este lugar hay personas que tienen un amor tan caluroso, tan fraterno, que tratan mejor a sus hermanos que a su propia familia. Ahora, ¿cómo quiere Pablo que nos relacionemos? Verso número 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Fíjese bien, compartiendo para las necesidades
de los santos. Pero aquí hay un detalle. Quisiera nada más leerles a ustedes cómo se traduce en otra Biblia. Le voy a traducir la Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque esta palabrita compartiendo, diga conmigo compartiendo, esa palabra koinontes, o sea, la palabra compartir es koinonía, pero esta palabra koinontes tiene un significado más profundo, más profundo. Entonces, cuando dice el verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, oiga cómo se debería de traducir. Escúchelo, dice así, la Dios habla hoy: hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Hagan suyas las necesidades del pueblo. O sea, es que es bien profundo. ¿Por qué? Porque nos está hablando que cuando yo hablo de necesidades, estoy hablando, en el griego habla de lo material, pero hay que extenderlo a lo espiritual y a lo emocional. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos une como iglesia? Que cuando hay una persona y de repente hay una muerte, un ser querido fallece, la gente es muy sincera y dice: pastor, mande a alguien, mande a hermanos que nos puedan apoyar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va tejiendo un vínculo que es, hermano, inseparable. O sea, yo les digo de todo corazón, cuando una persona está padeciendo una necesidad y esa persona, yo puedo ayudarle a ella o ella a mí, es ahí donde estamos tejiendo no solamente una historia de amor, sino que un vínculo profundo que no se teje con nadie. El problema de la iglesia es que hay un montón de gente orgullosa que no se relaciona con nosotros y dicen: no, es que yo voy el domingo al culto, pero nunca quieren. Esa es su forma de esconderse, porque realmente no son parte de la iglesia. Vienen el domingo, pero no conocen a nadie, no se interrelacionan con nadie. ¿Qué es lo que produce cuando una persona está en el hospital, un hermano, y uno llega y dice: hey, hermano, vamos a orar por usted? Ellos se sienten apoyados. Entonces, cuando dice el versículo compartir, quiere decir que usted se meta en ese momento de dolor de esa persona, y si está sin comer, pues ayúdele. Si usted le puede dar de comer, si necesita algún apoyo, dele una ayuda, un apoyo. O si necesita un abrazo, si necesita un consuelo, que lo encuentre en nosotros como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque solo en la iglesia se ve eso. Solo en la iglesia se debería de ver. Solo en la iglesia debería de haber esa unidad. Pero ¿qué es lo que sucede? La actitud de decir: no, es que yo no me meto con nadie, yo no voy al ministerio, a mí me caen mal los hermanos. Esa es una actitud que va destruyendo el vínculo de amor que Jesucristo quiere que tengamos como cristianos. Como cristianos tenemos que tener la capacidad de compartir las necesidades unos de los otros. Yo se lo digo de todo corazón. Los momentos donde más nos unimos como iglesia son los momentos cuando sufrimos. Y bien triste es, porque cuando la gente se le muere a una persona es cuando menos la gente quiere ir a un funeral o a una vela. Mirá, les digo yo, ¿y por qué, por qué no ir, verdad? ¿Por qué no participar? Y es por eso, es porque todavía nos falta ser mejores cristianos y aprender a compartir estos momentos de dolor y de tristeza. Entonces, vea lo que dice el verso 13. La primera parte nos habla acerca de compartir las necesidades, ¿verdad? Pero la segunda parte del versículo: practicando la hospitalidad. Esa palabra, fíjese bien, practicando la hospitalidad. Primero hablemos practicando. Diga conmigo: practicando. La verdadera palabra que está ahí es la palabra dioko. La palabra dioko quiere decir, fíjese bien, ir en pos de ella. Pónganme atención. La hospitalidad quiere decir no solamente proponerme, practicarla, es lo que quiere decir ese versículo. Esa palabra en griego, dioko.
practicar la hospitalidad. ¿Y qué es la hospitalidad? La palabra se divide en amar a los desconocidos, filos senos, que quiere decir amar a personas que no son de mi tribu, que no son de mi sangre, que no son de mi raza, pero hay que hacerles el bien. Mire, hermano, hay mucha gente que mis respetos, que son súper hospitalarias. En el tiempo de Pablo se refería a que como viajaban mucho por la noche, entonces usted tenía que tener la disposición de tener un cuartito donde dormir a alguien más, porque esa persona iba a quedarse ahí y poder darle permiso a esa persona de estar. Nosotros en eso no somos muy buenos, pero nosotros somos muy cerrados, muy y no, ¿verdad? Es que el hermanito, ¿verdad? Ya recibir a alguien en la casa, yo les entiendo, yo sé que no es fácil porque no es nuestra cultura, pero en la cultura de Jesús, en la cultura de Pablo, si usted no recibía a una persona con toda la agradabilidad, usted era un maleducado y usted era una persona que sinceramente no era bien tratada por los demás, porque en el tiempo de Jesús la persona era hospitalaria. Ahora, tal vez usted no puede albergar a nadie en su cuarto de la casa porque no le cabe, porque no puede, tal vez no puede albergar 6 noches, pero lo puede albergar 2. Fíjese que muchas iglesias, cuando vienen misioneros de otros países, se reparten los hermanos. El hermano fulano se va a llevar a la fulanita, la hermanito mengano se va a llevar a hablar. No, o sea, y cada uno se va repartiendo, los misioneros, y comen con ellos, viven con ellos, duermen ahí en sus cuartos. Y uno dice, eso es fraternidad, ese es amor de hermanos, mire. Y nosotros, tan difícil que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, ¿verdad? Pero hablemos de algo más práctico. ¿Qué le parecería a usted que de aquí en adelante, cuando usted ve que un hermano está pasándola mal, acercarse, hermanito, puede orar por usted? Cositas, hospitalidad práctica, ¿verdad? De oremos, necesita algo. Tal vez usted no le va a dar $100, pero le puede dar unos 10, algo que le pueda ayudar. Cualquier ayuda es hospitalidad, porque lo más grande de ser hospitalario es ser personas que le podemos dar cobijo a una persona que lo necesita en un momento crítico. Por ejemplo, si esta persona está llorando porque se le murió su mamá, ¿qué cuesta darle un abracito? Hermanito o hermanita, lo siento mucho, y estar un ratito ahí con esa persona. Eso es, podemos hacerlo, sí lo podemos hacer. Otras personas tal vez no pueden hacer eso, tal vez dicen, pastor, es que a mí me es difícil, pero vaya, ¿qué cuesta? ¿Verdad? ¿Qué cuesta? Está pasando alguien mal un momento, usted sabe que no tiene trabajo, regale unos 10 pesos, unos 5 pesos, usted sabe. O sea, hay gente que no anda pidiendo y que honestamente no tendrían valor de pedir, pero usted sabe que están necesitadas. Entonces, cuando el Señor le dice, dale $5, déselos, hermano. Entonces, cuando un hermano te sirve de sombrilla porque te protege de la lluvia, te cuida, estás cumpliendo el más grande de los mandamientos, que es, después de amar a Dios, amar al hermano, amar a tu prójimo. Ese es el amor fraternal, servirle a alguien de ayuda. No solamente encerrarnos aquí en la iglesia, porque otros son así bien oscuridad de la calle, ¿verdad? Perdón, y luz, candil de la calle, oscuridad de su casa. Aquí en la iglesia todos son hermanos, allá en la calle ni se saludan, se hacen los suizos, se ven en el supermercado y ay, vámonos mejor porque ve. Y quizás, hermano, la persona necesita comprar algo. Y yo se lo digo, yo les he contado a ustedes ese testimonio, que yo no tenía para la leche. Y un abogado de la iglesia, el licenciado Amaya, el Señor le puso también. Pastor, fíjese qué sentido, lo quiero bendecir. Y yo así medio achicado, me dio un billete de $100. Y no teníamos para la leche. Es cuando uno llega a un nivel, la gente bendice. Pero claro, cada quien en sus posibilidades, a veces la gente puede dar menos, más, pero lo que importa es ser amorosos, ser cobijo de otro en el tiempo de necesidad. Es lo más grande que puede haber, hermanos. Practiquémoslo. Si podemos ayudar, abrazar o lo que sea, apoyar a alguien, hagámoslo. Dios nos va a recompensar por esa actitud que hemos tenido. ¿Por qué debemos de ser así? Porque solo Dios bendice
esas acciones. Por eso, hermano, solo la iglesia debería de tener ese tipo de cosas, que nos ayudamos, nos bendecimos por estas razones. Vea, solo le quiero dar dos motivaciones para ser hospitalarios y para ayudarnos en las necesidades de los otros. Vea lo que dice Mateo 25:35, rápido. Yo no los molesto saltando de verso en verso, pero hoy sí los voy a molestar. Mateo 25:35. ¿Por qué tenemos que ser hospitalarios y tenemos que ayudarnos en las necesidades? Porque eso es lo que Dios va a recompensar al final de los tiempos. Mateo 25:35. Mire, cuando sea el juez, en el juicio, ¿qué cosas van a recompensar? ¿Qué cosas Dios va a recompensar de los cristianos? Mire lo que dice Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por qué tenemos que ayudarnos en las necesidades los unos a los otros? Porque mi hermano es Cristo. Y cuando yo le ayudo a mi hermano, es como que yo se lo diera al Señor. Por eso tengo que ayudarle a mis hermanos. Por eso tengo que ser dadivoso con mis hermanos. Porque ayudarle a mi hermano es como ayudarle al Señor. Ojo, ponga atención. Siempre les hago la misma pregunta cuando leo esta porción. ¿Qué obras le van a recompensar a usted? ¿Qué obras le van a recompensar a usted en este mundo que ha hecho? Aquellas obras buenas que usted ni se acuerda que las hizo. Usted ni se acuerda que le dio de comer a fulano. Usted ni se acuerda que le ayudó a fulano. Usted ni se acuerda que le dio 20 pesos a alguien. Usted ni se acuerda que usted le ayudó a una persona en necesidad. Esas son las obras, porque las que nos acordamos nos jactamos, pero las que no nos acordamos, hermano, esas el Señor las tiene guardadas allá en el libro de las obras, ¿verdad? Ahí están guardadas las recompensas de los santos, lo que Dios va a bendecir a su pueblo. Claro, no va a ser en el juicio final, sino que en otro tribunal, en otro juicio. Este es el juicio de las naciones, pero se aplica para las recompensas en el bimá de Cristo, también se puede aplicar. Así que ustedes tienen que saber que nuestras buenas acciones en pro de mis hermanos es como hacerla a Dios mismo, al Señor Jesús mismo. Y por si eso fuera poco, Jesús promete una recompensa a todos aquellos que atiendan a sus servidores, a cualquier servidor, desde el hermanito más humilde hasta el apóstol, o el profeta o el pastorón. Nosotros nos molestamos del pastorón, el pastorón más grande. O sea, no importa a quién le hagas estas acciones, Dios va a tomarlas por bien. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, 42. Allá atrás, Mateo 10, 42. Si usted lee conmigo, mire el 40, desde el 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mire qué interesante. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Mire, diga conmigo recompensa. Diga conmigo, Dios recompensará mi servicio. Dígalo, Dios recompensará mi servicio a los santos. Benditos sean las hermanas que me han dado de comer. No solo mi hermana Miriam conmigo aquí, pero ya en las otras iglesias he tenido otras hermanas que me han dado de comer. Es que usted es un muerto de hambre, pastor, así me dice. Primero en Acajutla, la hermana Beatriz, la acabo de ver cuando fui a la vigilia en Acajutla.
cada vez que yo venía a servir, a predicar miércoles y viernes a Cajutla, la hermana Beatriz, huevitos, frijoles, pancito, y ahí iba bien comido yo de regreso para mi casa, ¿verdad?, en la noche. Y todavía ahí está de servidora, Dios la ha bendecido grandemente. Hasta para que esté ahí todavía, imagínense, ahí está en el Taber de Acajutla. Y mi hermana Lidia, ¿verdad? Mi hermana Lidia, que nos alimentó a Moisés y a mí todos los domingos, nos llevaba el desayuno allá, panes con carne deshilada y huevo. Ese era el desayuno de nosotros allá en Usulután. Y ya después la gente me ofrecía el desayuno, las hermanas de cafetería, pero ya había comido, porque la hermanita Lidia siempre hacía su huevito. Esto es para los pastores, decía ella. Hay gente que tiene detalles, ¿verdad? Pero eso no lo tenemos que hacer solo con los pastores. Los pastores, si usted nota, profeta y justo. O sea, no importa quién le dé vos la bendición. O sea, profeta o justo, o sea, desde el más grandote hasta el más servidor, el que acaba de comenzar. ¿Qué es lo que dice el versículo? Hasta un vaso de agua le será recompensado. Hasta lo más pequeñito que bendigas a un hermano, eso Dios te lo va a multiplicar. Amén, hermanos. Muy bien, veamos esto entonces. Vamos a Romanos nuevamente. Quería hacer esa alusión para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Romanos 12, verso número 14 ahora. Y ahora entramos a esta parte que vamos aterrizando ya. Aquí tiene que ver mucho con el verso 13. ¿Por qué? Yo les dije que practicando, la palabra practicando del verso 13 quiere decir buscar hacer, o quiere decir ir en pos o persiguiendo. Fíjese que la palabra practicando del 13 significa persiguiendo la hospitalidad. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tratar de aplicar la hospitalidad. Entonces, pero el verso 14 tiene la misma palabra en griego, que es díkonos, que quiere decir perseguir también. Pero el perseguir del verso 13 es perseguir tratando de ser hospitalario. Tengo que perseguir la hospitalidad. Pero el 14 habla de los enemigos que nos persiguen. En griego están las dos palabras claras. Pero yo sé, ustedes no lo notan ahí, pero se los tengo que decir. ¿Por qué razón? Porque los dos están relacionados. Diga conmigo, los dos están relacionados. Lo que quiere decir es que si me toca ser hospitalario hasta con mi perseguidor, con mi enemigo, tengo que ser hospitalario con él. Tengo que tratarlo bien a los enemigos. Entonces, verso 14 nos va a dar la generalidad. Mire lo que dice: bendecid a los que os... La palabra, vuelvo a repetir, dioko, que en esta palabra se utiliza, aquí está hablando de los enemigos, de los que nos persiguen para hacernos daño, de los que nos atormentan. Pero ¿qué dice el texto bíblico? Dice bendecid. Amén, hermanos. ¿Qué significa bendecir? No puedo maldecir. No se me tiene ni que salir. ¿Por qué? Ponga atención. Los martiriólogos, es decir, los estudiosos o la materia que estudia, los martirios de la iglesia, nos hablan de algo. Cada vez que había uno de los cristianos que mataban, ya sea en la hoguera o los mataban, haciéndolos, hermanos, a veces haciéndoles improperios, humillaciones. Yo me acuerdo de Policarpo de Esmirna, que murió quemado, hermano. Y todos ellos bendecían a los que los maltrataban. ¿Sabe por qué? Porque eso solo en el cristianismo se ve. Y debería de ser una característica de todos los que estamos aquí. Pero les puedo decir con toda seguridad que esa característica pocos la tienen, porque ni yo la tengo, hermano. Lo más que cuando nos hace daño una persona, nosotros comenzamos que Dios se lo lleve, que le pase esto. Y es que pasa en la familia, con los hijos, con los padres, hasta entre pareja. Ay, y hay esposos que hasta quizás oran para que le vaya bien, que les pinchen las llantas, que le choquen el carro al hombre, que ya vas a ver lo que te va a pasar. Si me llegas a tocar, te vas a morir. No, hombre, no se va a morir mientras usted lo odie.
Así que si usted ve, lo fregado es cuando lo deja de odiar. Ahí sí, prepárense, porque si los deja de odiar su mujer, ahí sí viene el juicio. Así aplica, pues que yo qué quiere que haga. Yo no voy a cambiar los principios bíblicos, pero escuche bien, ¿qué nos llama a hacer? Mire, bendecir. ¿Y qué significa bendecir? Hablar bien con mis palabras, con mi boca. ¿Y qué me está diciendo Pablo aquí? Que no quiere que esto salga de mi corazón, el odio por mis enemigos. ¿Y sabe por qué? Porque esa característica, no puede caber aquí una pareja que se maltrate diciendo malas palabras. Yo no puedo creer que aquí hayan personas, esposos, que se digan, mira, vos al final, y se saquen las malas palabras. No puede ser, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la característica principal de un cristiano es la característica de Jesús. Que él, cuando lo humillaban, él oraba por sus enemigos y él no los ofendía. El cristianismo no se demuestra dándose carreta a uno diciendo, es que yo voy a todos los cultos. No. ¿Cómo tratás a tus enemigos? ¿Los maldecís? ¿Hablas mal de ellos? ¿Los maltratás? ¿Qué les haces? ¿Les deseas el mal? Porque esa es la característica más apegada a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra de bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis, ¿sabe a quién se la está copiando Pablo? A Jesucristo. Vea rápido ahí Mateo capítulo 5, mire lo que dice. Esta característica es perteneciente al mismo Señor Jesús. Mateo 5, 44. A la tradición de Jesús. Mira lo que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es duro, hermano, yo sé, porque hay gente que sí que se propone caerle mal a uno, hermano. Es que hay gente que merece la hoguera, hermano. Pero mire, hay que orar por esa gente, fíjate. Y hay que orar que, ¿sabes por qué? Porque si no son creyentes, que Dios les toque el corazón, fíjate. Estamos tan fregados ante el evangelio. ¿Por qué? Porque como cristianos no podemos odiar a nadie. No podemos odiar a nadie. Porque lo fregado es cuando uno los mete en la bolsa emocional, ¿va? Usted tiene su bolsita emocional. Aquí tiene a Juanito, aquí tiene la Juanita, la Patita, aquí tiene los que le importan a usted, ¿va? Pues sí, fulano se puede portar mal y a usted no le importa, pero que le haga daño a la gente que usted quiere, eso arde, hermano. Y a veces usted comete el error de meter en la bolsa a personas inútiles, que para qué se van a andar preocupando por ellos. No, hombre, ¿para qué? Ni se fije en ellos, ni se ponga a pensar en ellos. Decía mi pastor fundador, decía, ¿quién es más dundo? El que se pone, pues, si usted ve un bolo que está orinando en la calle y lo comienza a gritar, ¿para qué va a poner a pelear con ese bolo? No es cierto. Y nosotros a veces nos ponemos a pelear con locos, bolos, marihuanos, con gente que no tiene sentido pelear. Y ya se gastó media tarde, mediodía en pelear con alguien que no tenía por qué pelear. No se amarga la vida, hombre. Bendiga a esa gente. Porque el cristianismo no solamente es hacerse el suizo. O sea, ¿qué he hecho yo? Yo el Facebook, pero digo, yo como no sé hablar de eso, de borrar o quitar o de la vida, porque no es lo mismo borrar a alguien de Facebook que borrarlo de la vida. Entonces, pero ¿qué es lo que nos llama Jesús? No se vale bloquear ni tampoco borrar de la amistad ahí. No se vale, diga conmigo, no se vale. ¿Sabe qué es lo que dice Jesús? A esa gente que más mal te cae en Facebook, esa gente que más mal es la que te ha tratado, por ellos tenés que orar que les vaya bien. ¿Cómo, Señor, me obligas a esto? Si yo odio a esta gente, orá para que les vaya bien. Porque el cristianismo no solamente es ser indiferente a los enemigos, el cristianismo es orar para que le vaya bien al que te está haciendo pedazos tu vida. Imagínate qué fuerte es el evangelio. Por eso les dije yo que estas son cosas que solo en el cristianismo se tienen que dar. Hasta mi ex, hasta tu ex, mamita,
hasta tu ex esposo, hasta tu ex pareja, hasta tu ex jefe, hasta tu ex amiga, porque ahí andabas de amiguis, somos amiguis, y te quitó el novio y el marido, y mira, tu amiguis te metió el puñal. ¿Ah? No anden metiendo a los mejores amigos a la casa. No lo hagan. Hombres solos no, ni mujeres solas no. Siempre con sus esposos o esposas. Y nada de andar dejando solo al marido o a la mujer. No le den ocasión al Satanás. No lo hagan. Para que no tengan que andar bendiciendo al que le robó la esposa. No lo hagan. No lo hagan. Entonces, ¿quién enseñó? ¿Quién enseñó a amar y bendecir a los enemigos? Jesucristo. Y esa es la característica más primordial de los cristianos y de los que pertenecemos a la iglesia. Amén, hermanos. Mire, vuelvo a repetir el versículo, Romanos capítulo 12, verso número 14. Mire, vea que le quede claro. Entonces el versículo tiene un principio, esto está en imperativo, es un mandato de Pablo. Bendecid a los que os persiguen. Ahora, vea lo que dice, coma. Y para que nos quede claro, bendecid y no maldigáis. Fíjate que en griego no dice y no maldigáis. ¿Sabes cómo dice? En griego dice y no sigas maldiciendo. O sea, Pablo ya asume que usted y yo, usted me cae mal, va. Ya deja de maldecir, bendecirlo. Pero mire, pastor, que me robó, bendecirlo, Señor, que le vaya bien, que prosperarlo, sanarlo. Pero esto quiere aclarar Pablo, que no tiene que haber ningún espíritu en mi corazón, ningún sentimiento de maldad. No se me vaya a cruzar en la oración, Señor, por favor, que le vaya mal. Mira que me quitó mi pareja, mira cómo me dejó de fregada, mira que ni para comer tengo por culpa de este sinvergüenza. No, hombre, esas no son oraciones. Eso es mezclar el odio con lo espiritual. Por eso Pablo está diciéndonos imperativamente, bendecid y no maldigáis. En otras palabras, que ni se te ocurra estar orando por maldecir a alguien. Que ni se te ocurra, que se te pase por la mente maldecir a una persona que te ha hecho daño. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén, hermanos. En lugar de andar diciendo usted, es que va a la iglesia cristiana, que se le note a usted en la oficina, que esa persona que le robó la engrapadora, usted mañana llévele un cafecito. Aquí te traigo unos pupusitas y cafecito, con veneno. y pues sí, es que esa es la actitud que la gente quiere ver de un creyente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Paramos la jeta. Buenos días, y como que le hablo a la pared, ¿va? No, hombre, sean cordiales. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Sean educados, hombre. Demuestren que son hijos de Dios, mostrando una actitud diferente a los inconversos. Y esto sí es bien yuca. Hasta aquí voy a llegar porque no me queda más tiempo. 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Aquel que está, bueno, desde San Crisóstomo acuñó que es más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que se gozan, porque la actitud, seamos normales. Una persona normal, cuando una persona está, estrenando un carro, estar aquí, y usted dice, ay, qué bonito, felicidades, pero allá en el fondo, este es un mañoso, o sea, la prosperidad causa celo y envidia. Cuando una persona llora, ahí sí es bien fácil acercarse para llorar. Pero cuando a alguien le va bien y le prospera, ahí sí, está robando, que está amigo de los políticos, que mira que el Quique. Hombre, hermano, mire, si vamos a hacer algo como hermanos, yo he visto aquí gente que se une a otros
Y cuando están llorando por una cosa, ya están llorando las dos personas. Y eso es bien bonito cuando en la iglesia usted puede ver que nos unimos a través del dolor de las personas. Pero también tenemos que sentir alegría cuando a nuestros hermanos les va bien. Yo personalmente, a todos los hermanos que han comprado carro en estos últimos meses, yo los he felicitado porque Dios los está bendiciendo, los está prosperando. Y yo espero que si el Señor les da más alegrías con sus hijos, les da graduaciones, usted puede sacar su casita. Si yo me siento contento cuando yo veo a la iglesia de Dios prosperar, me encanta. Y no le deseo más que solo que Dios le lleve y le bendiga. Pero a veces siempre hay un celo, ¿verdad? Cuando hay un amigo que compró algo nuevo, alguna cosa, y aquella cosita de que ahí en el fondo, ¿y por qué yo no tengo? ¿Verdad? Ya va a llegar tu tiempo. No es tu tiempo. Y mire que el hermano fulano fue de Estados Unidos y que la hermana fulanita viajó. Ay, déjelos, Dios, ya va a llegar su tiempo. O sea, no es su tiempo ni su momento. Pero algo yo le voy a garantizar: cuando usted se alegra por la felicidad de otro, Dios lo bendice grandemente, hermano. Usted con ese sentimiento de decir, qué bueno que Dios te ha bendecido. Y cuando usted siente dolor en el corazón porque está bien una persona, tiene serios problemas, hermano. Y lo que usted tiene que hacer es dejar que la luz de Cristo entre y que ilumine su corazón de esas partes oscuras. Porque no es posible que usted sea cristiano y usted sea envidioso, que usted es cristiano y es celoso, que usted es cristiano y se enoja porque el otro está bien. No, cuando llora una persona, aquí estamos para llorar, aquí está mi hombro. Y cuando una persona se goza, también hay que estar gozosos. Hay cosas bien bonitas cuando Dios permite en el dolor estar con alguien. Yo les animo a que nos preocupemos más por los otros, por nuestros hermanos, y que en la medida que podamos ayudar, ayudemos con nuestras capacidades. Pero algo sí les quiero decir de todo corazón: solo la iglesia de Cristo es el lugar donde se encuentra expresado el amor de Jesús. Y si hay un lugar donde puede la gente encontrar amor, debería de ser en la casa de Dios. Aquí en la iglesia hay amor para perdonar, hay amor para poder fortalecer, hay amor de amigos, hay amor de hermanos y hay amor para estar unidos en las buenas y en las malas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y tu bondad. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, tu iglesia. Si en esta noche hay alguna persona que necesita recibir a Cristo, habrá alguna persona que necesita aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal,